en la evidencia no puedo hacer si no soy un kinesiólogo clínico, que estoy en la práctica con pacientes. Ahora, si voy a hacer otras investigaciones acerca de teorías, puedo hacer validando teorías, investigando autores, pero si voy a hacer trabajos de investigación, que por decir algo, hay un trabajo interesante. Como dices tú, hay cosas que se usan y no sabemos para qué se usan. Sin embargo, hay investigaciones ya que son accesibles a todos. El conocimiento ahora, estamos viviendo una época realmente de mucha suerte, diré, que toda la información está al alcance del que quiera conocerla. ¿Quién no tiene internet? Entra a sitios serios de universidades, de centros de investigación, entonces tiene una información fidedigna, una investigación científica a su alcance. No le cuesta nada más que el dinero de sus megas, digamos. Antes eso era un sueño. La gente era tacaña con sus libros, teníamos que suplicar, fotocopiar. Ahora no, ahí está para todos los que queremos las investigaciones, los resultados científicos. Seguimos usando el infrarrojo, por decir un ejemplo. Yo puedo teorizar, decir que desde la teoría el infrarrojo no sirve para lo que se lo está utilizando, porque su penetración del calor es mínima, porque más produce enrojecimiento en la piel y no tiene las bondades que se le atribuyen. Eso dice, yo puedo teorizar acerca de eso. Sin embargo, en mi consultorio, con mis pacientes, yo veo resultados en el infrarrojo. Veo resultados de que el músculo se relaja, de que calma el dolor, la inflamación se resuelve. Entonces, esa es la idea de hacer la investigación. Entonces, yo puedo refutar a alguien, decir, no, el infrarrojo no es tan inútil como se le dice, porque yo he visto esto, no en un paciente. El estudio de un paciente es anecdótico, no sirve. Yo tengo que hacer, de mi capacidad de atención, tengo que tomar un universo y de ahí una muestra. Si yo atiendo 300 pacientes al año con infrarrojo, entonces de esos 300 voy a tomar una muestra de un 10%, digamos, y en estos 30 pacientes, ¿cómo me ha ido con el infrarrojo? ¿Ya? A eso se llama esta teoría de la fisioterapia basada en evidencia. Imposible de realizar si no es con pacientes. Me puedo apoyar en la teoría, ¿ya? Y una vez que tengo los resultados, voy a hacer un documento y ahí sí puedo incluir muchos avances científicos de otros colegas, ¿no? Entonces, está bien. Gracias, Fernando Luis. ¿Quién tiene? Tengo una preguntita, perdón. Adelante. En el caso de que exista una terapia, un tratamiento, lo que sea, en este caso le vamos a poner el ultrasonido, y detrás del ultrasonido existe mucha bibliografía, incluso metaanálisis muy grandes que sacan de que el ultrasonido realmente no sirve para lo que se dice que sirve. Nosotros no seríamos un poco, no quisiera decir mentirosos, pero a la vez, sabiendo que existe este tipo de evidencia científica, seguir usando ultrasonido porque a mi paciente le funciona. ¿Ahí qué podríamos decir en cuanto al fisioterapeuta? Si él sabe, ya le han dicho que no funciona y que existe mucha evidencia detrás de eso, incluso hay mejores tratamientos, pero él sigue queriendo usándolo porque él dice que a sus pacientes le funciona. ¿Usted qué opinaría sobre eso? Yo creo que es muy complicada la kinesiología porque hay muchas variables, ¿no? La edad del paciente, hasta su situación emocional. Hay pacientes que si no ven que tú tratas con un aparato, no creen que les estás haciendo una buena terapia. Quieren, lo manual para ellos no es tan impactante, digamos. Ven un aparato y psicológicamente ellos perciben un efecto. Ahora, si hay suficiente estudio científico serio, que el ultrasonido no es lo que uno creía, porque el avance tecnológico es muy grande y ahora se puede comprobar mejor. Entonces yo como kinesiólogo no tengo argumentos para seguir usando, argumentos científicos. Ya otros han hecho ese estudio y han demostrado por demás, de manera seria, que el ultrasonido no cumple con los requisitos o objetivos para los que estaba pensando. Sin embargo, yo tengo esta experiencia.
de decir en mis pacientes ha funcionado. Entonces haré mi propio estudio, sacando estas variables. Justamente eso dicen. Hay algo chistoso. Comentaban en una clínica, si no me equivoco, es en un blog, que usaban el ultrasonido desconectado. Sí. Y aún así había efectos positivos en el paciente. ¿Cuál era el beneficio de eso? De que se ahorraban electricidad y tenían los mismos beneficios, digamos. El efecto placebo no solo se ve en kinesiología. Sí, sí. ¿No? Es la mente humana tan complicada. Entonces, ¿cómo saber que esto funciona o no funciona? Es hacer un estudio ya de la fisiología, de la reacción fisiológica de un tejido a una intervención con un aparato, por ejemplo el ultrasonido. Hay estudios que eso no se puede discutir, ¿no? Además ahora se ha incluido el ultrasonido para ver, se hace un estudio ultrasónico antes en un músculo contracturado, digamos, y se puede ver con el ultrasonido, no digo el ultrasonido terapéutico, sino la imagen ultrasónica, y luego de aplicar X o Z tratamiento, ver cómo está el músculo. Entonces, ante esa evidencia, si estamos viendo, tampoco me voy a poner a dudar, porque eso es evidencia, estoy viendo, ¿ya? Si hay esa evidencia, yo tengo que empezar a descartar equipos que no sirven, porque hay evidencia indiscutible, a pesar lo que tú dices, que a mí me funcione con el aparato desenchufado. A eso se llama un efecto placebo, que se da en todas las profesiones de salud, no es solo en la nuestra, ¿no? Justamente porque el individuo con su mente puede manejar hasta el dolor, depende de cómo lo planteas. Sí, es muy interesante, eso nos lleva a ahorrar dinero a la larga. En cuanto a ver un poco de evidencia científica, ¿para qué voy a comprar un equipo de ultrasonido si realmente sirve desconectado? No hay mucha lógica en cuanto a la aplicación en fisioterapia. Pero hay que tener cuidado, como te digo, de tener información científica seria, porque en kinesiología la pena es que hay mucha anécdota, se cuenta. Si yo manejo 5 pacientes y doy los resultados, eso es anecdótico más que investigativo serio. Necesito decir, tengo este universo y esta es mi muestra. Solo así puedo tener seriedad. Porque ese paciente que le hace efecto el ultrasonido sin enchufar, puede ser una persona. Los otros 99 de un grupo de 100 tal vez no van a reaccionar así. Entonces, para asegurar eso, yo tengo que tener una investigación, aunque ahora ya no está tan discutido lo cuantitativo, ¿cierto? Contar, decir, tengo 100 pacientes, les he tratado con ultrasonido a 50 con el ultrasonido enchufado y a otros 50 sin enchufar. A ver, veremos cuáles han sido. Eso se llama el grupo ciego, ¿no es cierto? Que no sabe si están enchufando o no. Y veremos los resultados. La ventaja basado en evidencia es que si yo hago con un grupo de gente importante, representativo, es una investigación seria que me puede ayudar justamente a lo que a descartar. En electroterapia es más fácil. Puedo descartar equipos, decir esto ya es obsoleto, voy a más bien invertir en un equipo que actualmente se sabe que está haciendo mucho más efecto, ¿no? En técnica manual no es lo mismo, en la técnica manual, por eso somos una profesión considerada empírica todavía, ¿no? No hay estudios de que digan que esta técnica ha hecho mejor que esta otra, este método. No sé si alguien entre el grupo ahorita tiene algún artículo, ha leído algo en cuanto a la intervención con métodos manuales, con técnicas manuales. Sí, yo no tengo el artículo, pero hasta lo que se está viendo, el tratamiento más interesante para pacientes en fisioterapia, en este caso vamos a tener en cuenta el dolor crónico, está la educación, lo que es educación PNE se llaman, si no me equivoco, que es la educación sobre el dolor del que da el terapeuta al paciente, y también lo que es el ejercicio terapéutico que ayuda a aumentar
esa capacidad del paciente en cuanto a hacer sus cosas solo y no independizar, porque lo que pasa cuando tratamos con puro tratamiento pasivo es que el paciente dice, esta maquinita me ayudó y esta maquinita es lo mejor, incluso yo me la puedo comprar y hacerme tratamiento en mi casa, ¿para qué necesito al fisioterapeuta? Es un tratamiento erróneo. Al final, en el caso de un dolor musculoesquelético que nos usa por exceso de trabajo, exceso de carga en volumen de entrenamiento en cuanto a un deportista, realmente el aparato va a reducir esa capacidad del tejido para que pueda soportar más carga, o que al final va a ser el tratamiento activo el que lo va a llevar a un mejor pronóstico y a un menor coste económico más allá, digamos, que no tenga más recaídas, o solo depender de un tratamiento pasivo como muchos nos han hecho creer. Y lo que pasa es lo que usted nos dice también sobre que esto se ha hecho así toda la vida y así tiene que ser. Eso hay mucho en nuestra carrera. Yo ya lo tengo bien claro de que, digamos, el masaje ha estado siempre aquí, siempre tiene que estar. Las ventosas siempre han estado desde hace miles de años y toda la vida, y es porque ha estado miles de años, es porque funciona. ¿Y por qué alguien no viene y dice no funciona y por tal X cosa? Ya dejen de gastar plata en esto, dejen de gastar plata en cursos que tal vez no les va a servir mucho. A eso sería interesante que venga alguien y nos diga esto no está, pues puedes ahorrarte mucho dinero y tiempo, es lo que más se rescata la evidencia, la basada en la evidencia científica. Sí, es importante tocar este tema porque ustedes ya van a enfrentar un mundo laboral muy competitivo en el que ese cuento ya no va a ser creíble, ¿no? Entonces hay que prepararse para un mundo de los kinesiólogos más científico, menos, digamos, no es ya el mundo de hace 20 años, ahora hay mucho, se ha comprobado muchas cosas. Entonces yo como kinesiólogo tengo que estar abierto a aceptar, por un lado. Por el otro, tampoco voy a despreciar técnicas, aunque sean milenarias. El masaje cura, eso lo sabe desde el primer médico conocido que fue Aristóteles, ¿no es cierto? El masaje cura. No lo voy a minimizar ni le voy a dejar el valor terapéutico que tiene. No por el hecho de ser tan común va a dejar de ser útil, y además es científico, ¿no? Los efectos que produce el masaje en el cuerpo, pues nadie los puede discutir, aunque se hayan dicho hace 1000 años. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? No todo lo novedoso es mejor. 2 más 2 es 4 desde hace miles de años y sigue siendo una verdad irrefutable. El masaje tiene efecto fisiológico sobre el cuerpo del individuo, es irrefutable. ¿Por qué? Porque yo puedo ver en mi propio cuerpo, puedo experimentar. Entonces no vamos a tener esas dos visiones, que lo antiguo siempre es bueno y lo nuevo es malo, o al revés, lo antiguo siempre es obsoleto, es malo, y las máquinas y las cosas que recién se están descubriendo son las mejores. ¿Puedes compartir, Luis, por favor? Te voy a dar pantalla. Adelante. Licen, ¿se ve la pirámide? Ok, se ve, sí, adelante, a ver. Bueno, aquí se puede decir un nuevo paradigma en cuanto a tratamiento en fisioterapia actual. Es que nos muestra que la base de la pirámide en cuanto a un tratamiento para X patología, X persona, es la alianza terapéutica, que va a ser el trato que le vamos a dar al paciente, el escuchar más y hablar menos, saber qué le pasa, escuchar esa historia y proponer objetivos inteligentes en cuanto a que sean realistas y medibles en el tiempo, no directamente empezar e ir directamente a las técnicas y las herramientas, que es lo que se hace. Yo he ido a fisioterapia de la universidad y he llegado y me han conectado directamente a una computadora o digo a una máquina, y muy poca alianza terapéutica he visto. Y educación tampoco he visto, nadie me ha dicho qué es lo que me pasaba, nadie me ha dicho que lo que yo creía estaba mal, esas creencias erróneas que puede tener un paciente, ese tipo de cosas. Y al final nunca hemos llegado a la exposición y actividad graduada, que es lo que se puede decir, ese ejercicio, esa mejora de la capacidad para no volver a recaer en el mismo problema, ese tipo de cosas. Y como vemos en la pirámide, al final recién están las técnicas y las herramientas. Ahí está la terapia manual, la electroterapia, masoterapia y ese tipo de cosas. Y eso es algo que ya se está empezando a hacer conocer, y es algo yo creo que deberíamos conocer todos.
que la base de la pirámide siempre va a ser el trato humano del terapeuta al paciente. Es un enfoque más humano. Además, es muy interesante esta pirámide, porque además se debería aplicar en todas las profesiones del ámbito de salud, ¿no? Lo que has dicho es muy importante, considérenlo, hablaré menos, escucharé y veré más. No va el paciente a escuchar bla bla bla, a escuchar órdenes, mueva, haga, sino justamente a solucionar su problema. Entonces yo voy a escucharle al paciente en todo sentido, no solo su boca, ¿okay? No solo lo que dice, mis manos también pueden escuchar cómo está su cuerpo, analizar. No olviden eso. Si aplicaríamos esta pirámide, el paciente se va a adherir a nuestro tratamiento, ¿sí? Va a ser adherencia. En lo que se ve es al revés. Se puede ver esto que tengo, eso. Esa es la fisioterapia que conocemos actualmente, una pirámide al revés. Es verdad. Y el paciente, ¿qué pasa? Se escapa, ¿cierto? Y va de un consultorio a otro, buscando justamente eso, que alguien no solo le escuche a él, sino que alguien entienda su cuerpo, su dolor, su incomodidad. Entonces, el rato que yo logre que el paciente se adhiera a lo que estamos proponiendo, empieza a ser exitosa la terapia. Y no es la solución que tengan aparatos, que inviertan tanto dinero a veces en aparatos. Ahora, el aparato no le niego todas las maravillas que hace, pero nunca nada se va a comparar a la mano del kinesiólogo, nunca, nada. Por eso no nos van a poder sustituir. Aunque hagan los robots más perfectos, nuestra capacidad de tocar al paciente y sentir bajo nuestras manos los problemas que tiene, eso es invalorable, y eso es lo que tienen que aprovechar, ¿no? Eso es lo que se debe cobrar más. Una terapia manual debería cobrarse mucho más que una terapia una electroterapia. Muchas gracias, Fernando, muy interesante. A ver, ¿qué otro compañero va a compartir? Estoy esperando, levanten su mano o participen. ¿Cuántos hay? 45. ¿Estás aquí? Bueno, entonces los que yo nombre y no respondan, esta tarea era calificada. Entonces se van a acordar. A ver, Jamie Quispe. Licenciada, buenos días. Cuéntanos, Jamie. Bueno, sobre lo que estaban hablando sobre... No, ¿qué has visto tú? ¿Qué has investigado? Esa era Fernando, ¿la tuya cuál es? Ya, es la fisioterapia basada en la evidencia sobre la acuática, sobre la lumbalgia crónica. A ver, ¿qué dicen? Es interesante esto de la terapia. A ver, adelante. El objetivo principal sería mejorar el estado físico, el estado de salud general, y con los objetivos secundarios nos estaríamos basando entre la... A ver, Jamie, ¿podríamos vernos, aunque sea en esta última clase? ¿O estás despeinada? Sí. ¿Estás muy despeinada? No importa. Sí. A ver, cuando asistan a clases Zoom, tienen que pensar que están entrando al curso, a la universidad, y tienen que estar, pues, yo estoy aquí con una bolsita de calor porque estoy con tortícolis, pero, a ver, quisiera verlos. A ver, sigue Jamie, aunque sea así a oscuras. Sí, le dicen, es que ahorita no estoy aquí en casa. Ya, por okay, eso adelante. Concreto, comentanos. No, la idea no era leer, ¿no es cierto? Sino haber leído y acá venir ya a comentar. ¿Qué les ha parecido esa investigación? Bueno, lo que yo estaba leyendo era en
documental donde indicaba sobre los efectos del agua, sobre los pacientes, que sí dan buenos resultados. ¿Cómo era la investigación? ¿Qué evidencia tenían de que hay buenos resultados? Se hizo en unos 34 sujetos ¿Ya? y era el tratamiento más o menos de unas 15 semanas más o menos de duración, que lo hacían unas 3 veces por semana. ¿Ya? Y ahí vieron los resultados, los sujetos eran evaluados al inicio y al final, ¿Y con el grado de dolor que tenían. había un grupo testigo, o sea, otro grupo con la misma afectación que no hizo este experimento, o todos entraron en el experimento? No todos, por eso las 34 personas entraron ahí. ¿Ya? Con el mismo diagnóstico. Sí, Ok. ¿Y cómo les fue? se han encontrado diferentes resultados, obviamente. Otros fueron a favor porque el trabajo era sobre la incapacidad y esas cosas, ¿verdad? Estaba indicando hace un momento. Otros resultaron mejor que las demás personas. ¿Y en qué Hola, ¿qué tal? Yo soy Rubén Alvarenga. es importante en esta Como investigación alumno basada en evidencia? humano, Esos sí, 34, eso es ¿cuántos clave, mejoraron? ¿Cómo Entonces la fue su fisioterapia basada en la mejoría? evidencia se Siempre hay centra un básicamente en resultado estas 3 palabras dentro de la toma de una decisión para algo. Mm, No has leído a fondo. A ver, ¿qué dice Luis Alex Fernando? Aquí estoy licenciado. ¿Tú, Alex? A ver, te quiero ver, pues, Alex. Sin gafas. Ya ahora sí, pues, voy a poner mi trip. Wow. No es que para pasar clases siempre lo pongo. Eres distinto a esa foto que tienes con gafas ahí. Es Bob Bunny de mi perfil. Ay, perdón, no sé yo de esos músicos. Muy antigua para conocerle al Box Bunny. Ya, adelante. Ya puedo compartir pantalla para poner. Ya. Es que no me acuerdo mucho sobre mi trabajo. Está abierta la pantalla. Ya estoy. ¿Dónde está? Ya, aquí. ¿Tú me mandaste el trabajo? Sí, licenciado. Ah, bueno, lo hubiera podido. Ya, adelante, ya está, ya se ve. A ver, agranda tu pantalla. Ya, a ver, un minutito lo voy a tratar de echar para que se pueda notar mejor. No sé si Y bueno, en un lugar que hay mucha bulla, pedirles a tus que no hablen tan fuerte a tus amigos. ya, un ratito le me quedé que sí, a la cocina, luego del cuarto. Un No las ratito, por favor. desventajas. Sí, ya bueno, aquí este es mi trabajo, ¿no? Y es la evidencia científica de la fisioterapia, ¿no? Con agentes térmicos y su eficacia en el dolor. Como sabemos, ¿no? Como agentes térmicos entendemos algunos, ¿no? Lo toman como calor y frío, y en este caso yo lo estoy tomando como en el término térmico como solamente calor. Aquí se puede ver, ¿no? Que el uso del color a través de agentes físicos, con lo que cuenta, ¿no? Unas otras ventajas más que podemos tener, y algunos van a considerar que los agentes físicos son netamente empíricos, que ya han sido relegados a la historia de la medicina, y otros simplemente creen que el uso del calor con fines terapéuticos es simplemente placebo, como se puede ver ahí.
Sin embargo, el aumento de las publicaciones científicas ha llevado a un incremento en el conocimiento de la efectividad de ciertos agentes térmicos en relación con el dolor. Aquí a continuación voy a continuar. Un ratito, por favor, voy a colocar... ay, no sé dónde está la opción de no molestar. Ya. Bueno, aquí como se puede ver, los agentes térmicos son capaces de transmitir energía al cuerpo con el fin de aumentar la temperatura de los tejidos. Como podemos ver, se puede aplicar el calor a través de comprensas húmedas calientes, baño de parafina, hidroterapia, ¿no?, con agua caliente, infrarrojos y un sinfín de objetos o agentes que podemos aplicar usando calor. Y según la evidencia científica, como pueden ver, produce efectos biológicos, como puede ser el calor puede producir aumento de la extensibilidad de los tejidos, además disminuye la rigidez articular, también puede provocar analgesia, ¿no?, disminuyendo así el dolor, también disminuye lo que son los espasmos musculares, también disminuye la inflamación, aumenta el metabolismo y también provoca, ¿no?, vasodilatación, lo que va a ayudar muchísimo, ¿no?, a mejorar esa una parte, ¿no?, regenerando más la circulación. Como sabemos ya que el dolor... que tú manifiestas, estos son... A ver, vete más arriba, por favor. ¿De qué elementos estás hablando? A ver, un poquito más arriba, antes de acá. De compresas, de baño de parafina, de hidroterapia y de infrarrojos. Lo que tú estás mencionando son los efectos de estos 4 elementos, de estos 4 agentes. No de esos 4, sino más que todo del calor, pero sí, me estoy basando en estos 4 agentes principalmente. Bueno, los 4 son calientes, ¿no? Sí. Y aquí está la evidencia, ¿no?, de las comprensas húmedas calientes. Ya. Y como se puede ver en la osteoartrosis de columnas y en el dolor miofacial, se puede leer ahí que se ha concluido que el más alto grado de evidencia y recomendación de las comprensas húmedas calientes producen efectos beneficiosos sobre el dolor de forma tal que potencian la intervención posterior. En la osteoartrosis de cadera y rodilla también, ¿no? Las recientes pruebas han fallado en confirmar lo que es la eficacia de las compresas húmedas calientes, que no es muy efectiva más que todo las compresas húmedas calientes específicamente en la osteoartrosis de cadera y rodilla. A ver, ahí detente un ratito, qué interesante. O sea, que en la osteoartritis de columna cervical, digamos, que produce dolor facial, dolor miofacial, sí hay efecto de las compresas húmedas calientes, pero en la misma enfermedad, pero en cadera y rodilla, no dan la misma eficacia. Exacto. Muy bien, a ver, sí. Después ahí se puede ver en el síndrome de dolor lumbar, también aquí la evidencia de los baños de parafina, ¿no?, que en el caso de la artritis reumatoidea ha sido muy beneficiosa aplicar lo que es los baños de parafina en la artritis reumatoides. Se lo realizó a corto plazo, ¿no?, para manos, especialmente que es para manos, ¿no?, lo que es la parafina, y también se pueden recomendar lo que es los baños de cera de parafina combinado con el ejercicio. O sea, el uso de calor mediante la parafina más el ejercicio ha resultado más beneficioso que simplemente el uso de la parafina. Y aquí está la evidencia sobre los infrarrojos también, ¿no?, que ha sido muy eficaz más que todo. Por ejemplo, hablamos de dolor en el síndrome de dolor lumbar crónico, que las evidencias, ¿no?, han concluido que al usar la terapia de infrarrojos de 800 a 1200 de longitud, ¿no?, la frecuencia por 30 minutos de intensidad de la radiación, son efectivos para tratar el dolor lumbar sin efectos adversos. No estoy entendiendo, ¿de 800 a 1200 es la potencia del foco o qué es? La intensidad de la luz, Okay. Eso, ¿no?, por 30 minutos han sido efectivos para tratar el dolor. Ese es el número específico, se puede decir, estándar para tratar el síndrome de dolor crónico. ¿Por qué? Porque no se encuentra en ese tiempo y con esa intensidad no se han encontrado efectos adversos, mientras que usando un poquito menos tal vez no haya curado demasiado o haya dejado tal vez secuelas usando más. Y hablamos sobre la evidencia para la hidroterapia.
como se puede ver ahí, ha sido más beneficiosa o bueno, no ha sido beneficiosa, ¿no?, en el caso de alteraciones neurológicas o osteoarticulares. Como se puede ver que la hidroterapia, ¿no?, obviamente hablamos de calor con agua caliente, han concluido que no hay diferencia entre ejercicios en tierra y acuáticos para mejorar el dolor. O sea que no hay mucha diferencia en el caso de usar calor para hacer ejercicios en el agua o hacer ejercicios no dentro, en tierra, exactamente. O sea, no hay mucha diferencia, o sea, no hay mucha efectividad de lo que es hacer ejercicios dentro de una piscina con agua caliente que hacer en tierra. O sea, generalmente tienen los efectos similares. En la osteoporosis de rodilla hay mucho más beneficios, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que el calor beneficia, disminuye la compresión a nivel de la rodilla, ¿no? Porque estamos dentro del agua y es un poco más beneficioso, ¿no? Y finalmente, aquí están las conclusiones. Y sobre la osteoartritis de cadera, tiene simplemente un efecto a corto plazo. ¿Por qué? Porque va a calmar un poco el dolor y va a ayudar un poco a mejorar lo que es la funcionalidad. Y aquí están las conclusiones, ¿no?, que se han realizado sobre la evidencia. Muy interesante. Ahora, si a alguien le interesa esto, podría entrar más a profundidad y para entender por qué una compresa húmedo-caliente es para el dolor digamos en fibromialgia mejor que para un dolor en la cadera. O sea, ¿por qué? Debe haber un porqué. Estas ya son conclusiones más de la investigación, pero también hay un porqué tienen esos efectos. Muy bien, lindo, bonito, interesante. Estamos aprendiendo, pero les cuento que sus compañeros están corriendo. Éramos más y ya se han ido saliendo. Que se acuerden cuando vean sus notitas. A ver, Rosa Pablo Mamani. ¿Dónde estás, Rosa? Hola, Rosa. Te ha salido, creo. ¿Está Rosa o no está? Dicen, yo no soy Rosa, pero yo hice un poco de mi trabajo. No es científico que digamos, pero lo estaba comprobando un doctor de mi pueblito. Sí, a ver, veremos. Y Rosa Pablo, ahí está, pero no se manifiesta. A ver, comentanos, Clarisa. Ya, dicen, una vez usted nos pidió que hagamos sobre la medicina tradicional, ¿no es cierto? Y yo le había comentado de la raíz que crece, bueno, la corteza del árbol que se aplica mucho en las fracturas. A ver, te queremos ver, María Clarisa, ¿dónde estás? Aquí estoy, dicen. Ah, ok. Uy, ¿estás dónde? ¿En tu pueblo? No, estoy en Santa Cruz, dicen. Me agarraba aquí el bloqueo. Está haciendo frío. A ver, contame. Ya. Bueno, este doctor había comprobado, era un doctor cubano, él, y había él descubierto que esta corteza de este árbol ayudaba muchísimo a las personas en tanto luxaciones como fracturas. Él sacando complementos, digamos, como material complementario como radiografías, él estaba viendo que la fractura del árbol se desprendía por completo cuando el hueso sanaba, cuando el hueso se osificaba, conformaba su callito óseo. Más que todo en personas adultas, la raíz se machucaba, se hacía como una pasta y se la aplicaba en el brazo en donde estaba la fractura, y hasta que la fractura no sane o considere un callo óseo, no se desprendía. Lamentablemente, este doctor ha muerto en los primeros días del COVID, porque era el único doctor muy bueno que había en Guayaramerín, y ha quedado a media su investigación.
Entonces él decía que la medicina tradicional... ¿Publicó algo o solamente fue oral la transmisión del conocimiento? Él tenía, pero como él era un médico cubano que no tenía familia, al morir él, lo que fue sus secretarias, las personas más allegadas a él y un amigo que tenía, sus cosas se las han mandado, todo se lo han mandado a su mamá en Cuba. Entonces ha publicado una pequeña parte, que ha publicado un pequeño medio libro, se podría decir, pero no ha llegado a hacer algo más informativo de lo que era, solamente eso se sabe. Él dice que él tenía un libro, iba a sacar sobre medicina tradicional que había en Guayaramerín, así como por ejemplo la hoja del guayabo, que estaban utilizando muchísimo. Él empezó a hacer eso para el tratamiento del COVID. Él sacó lo que era la hoja de la guayaba mezclada con una planta que se llama así como el albahaca, pero es diferente a la albahaca que nosotros conocemos, es una plantita que es muy olorosa. Entonces él mezclaba esos dos ingredientes, dicen, y ahí se hacía un té que ayudaba mucho con el tema de la tos, por ejemplo la tos y el expulsar las flemas. Entonces dicen, él estaba en esa investigación, pero sobre lo que había descubierto sobre la planta era que incluso podía llegar a ayudar a aliviar dolores. ¿Y esta planta, este árbol para las fracturas, qué se llama? Se llama, no me acuerdo si era un tajibo, árbol de tajibo creo que era el... A ver, esa es la pena, ¿no? Cuando no se hace estudio científico, ahí ustedes pueden ver a María Clarisa que cuenta cosas muy relevantes, muy importantes, pero que no van a ir más allá de lo anecdótico, ¿sí? Sin embargo, si esta persona que lamentable ha fallecido, un investigador, hubiera hecho un estudio demostrativo, de decir, he tratado a 100 pacientes con esta corteza, ella ni siquiera se acuerda que se le regalaron. Entonces, no va más allá de la anécdota y eso no tiene valor científico así como está. Pero si hubiera habido una publicación, un estudio basado en una evidencia, imagínense qué interesante. Esa es la pena y eso es lo que se critica a la universidad, ¿no? Que no valora los conocimientos ancestrales. Ahora, ¿cuál sería su obligación de María Clarisa, tal vez con un grupo médico? Continuar con eso. Decir, este estudio empezó tal médico, yo estoy continuando y vamos a hacer lo que falta. ¿Qué falta? Hacer un grupo para que demuestre la evidencia, serio, certificado, y hacer un artículo que se pueda indexar, quiere decir reconocer como científico dentro de la comunidad científica. Hay muchas cosas que se quedan en lo anecdótico y los kinesiólogos lamentablemente tenemos esa fama. Cuando uno se reúne con las autoridades siempre piden, digamos, ahora que se han contratado kinesiólogos para los equipos COVID, hemos peleado para que se contrate kinesiólogos. Dentro del equipo no estaban los kinesiólogos, se quería contratar médico, enfermera, auxiliar, todos menos kinesiólogos. Hemos hecho una representación, hemos ido a discutir que el kinesiólogo es súper importante dentro del equipo, pero no tenemos evidencia, no podemos decir este paciente va a salir antes del cuadro de afección respiratoria si le atiende un kinesiólogo. Hemos tenido que sacar información de Chile, de la Argentina, y decir esto pasa en Argentina, en Chile, ¿por qué no va a ser en Bolivia? Pero no tenemos estudios basados en evidencia propios de Bolivia, eso nos falta. Justamente esta tarea es para motivar a los futuros profesionales, a ustedes, futuros colegas, que no se queden aquí. Si trabajo en hospital, esto de hacer estudios basados en evidencia es muy fácil, porque los pacientes los tengo ahí, es cuestión de contar, de ponerme un objetivo, decir voy a hacer esto del infrarrojo, voy a comprobar lo que me ha dicho Alex al decir que con esta intensidad del infrarrojo y durante estos minutos va a ser efectivo. A este grupo de pacientes les voy a aplicar esto y a este otra cosa. Y eso, publicar, no saben cuánta necesidad hay de eso. Hay publicaciones
en Bolivia de kinesiólogos, pero muy teóricas, basadas en la evidencia, lamentablemente no tenemos. Entonces espero en unos años leer artículos y leer material que se haya producido de trabajos basados en evidencia, porque ahora hay más kinesiólogos dentro del sistema de atención primaria de salud. Antes éramos muy pocos, ¿no? Los kinesiólogos que se lograba entrar al sistema de salud público, ahora no. Cada vez se está ampliando este grupo de colegas que trabajan en hospitales y tienen en sus manos la investigación basada en evidencia. Bueno, se nos ha ido la hora, pero muy interesantes las intervenciones. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, duda, si no nos veríamos nomás el día 14. Adelante, Mateus. Licen, yo vi el tema de lo que es la kinesiología basada en la evidencia, sobre el kinesiólogo, fisioterapeuta y doctor Francisco Páez. A ver, queremos verte, Mateus. Estoy en el mercado, Licen. Ah, bueno. Ahí estás. Sí. Hola, Mateus. A ver, contanos qué has averiguado. Sí, bueno, en sí viene a ser como yo la verdad no entendí muy bien a qué se refería con la tarea. No sabía si era más que todo un protocolo o directrices para elaborar lo que es una investigación basada en la evidencia, o bien trabajos. En mi caso yo lo que hice fue ver más que todo una guía de directrices o protocolos. En este caso del doctor y fisioterapeuta Francisco Páez. Creo que, bueno, lo que él indica es de nacionalidad chilena, pero él se nacionalizó, tiene una nacionalización española. En este sentido, es lo que indica que la toma de decisiones de un kinesiólogo fisioterapeuta más que todo viene a través de tres componentes, de lo que vendría a ser la gestión pública, que es la gestión pública, la gestión política, la evidencia, la investigación, las guías clínicas, la terapia, el paciente considerado como uno de los más importantes debido a las creencias y a la educación del paciente. En lo que viene a ser lo que es los ensayos clínicos experimental, el estudio de cohorte, que viene a ser la observación por un determinado periodo. Esto más que todo va a lo que es la asociación de estadísticas y incidentes. Los estudios de casos de control, que esto se refiere a identificar y examinar la frecuencia de exposición del paciente en una determinada patología. Y los estudios en series de casos, que es una característica de la enfermedad y sirve para generar nuevas hipótesis. Y para terminar en sí, es muy bueno lo que yo resumí, ¿no? Porque es casi una cosa de 50 hojas era de lo que resume el doctor, que también es muy importante distinguir entre lo que vendría a ser una opinión personal y una evidencia. Y también que la ignorancia, y también que es muy diferente la ignorancia con la incertidumbre científica, que es inútil la evidencia basada en la kinesiología, en este caso en la evidencia científica, si un kinesiólogo es incapaz de valorar la sintomatología, si es incapaz de hacer la elaboración de un diagnóstico, o también para la indicación de determinada intervención. Eso sería, Alice, lo que yo pude ver. Muy interesante, claro. ¿De qué sirve tantas investigaciones si yo no soy un buen kinesiólogo y no voy a poder valorar nada no voy a poder valorar bien al paciente, ¿no? Entonces, este comentario que hace Mateus me parece muy pertinente, de no desprender tampoco la investigación del contexto cultural y del nivel de educación del paciente. Todas esas variables, por supuesto, hay que considerar. Ahora, una aclaración. Esta era la tarea que se publicó el 17 de octubre y creo que era bastante claro lo que se solicitaba, pero en el supuesto caso también pueden pedir aclaración los estudiantes, es decir, ¿qué quiere decir con esto? No entiendo. Entonces, si no preguntan, yo doy por hecho que se entiende, y no es el rato de la tarea, ya no hay cómo solucionar si es que no lo han entendido bien. Entonces siempre hay la posibilidad de pedir aclaración. A mí no me molesta, para eso estoy. Decir, no he entendido esta palabra, entonces voy a aclarar mejor, porque tal vez igual que Mateus, muchos de ustedes han visto la tarea como muy genérica, la indicación, y no han podido trabajar bien.
A ver, tengo un chat un ratito y no quiero dejar a nadie afuera. Bien, muy bien, muchas gracias Luis. Puedes dejar tu material, subirlo al Classroom, al tablón, y así todos van a tener acceso. Y si fuera posible, Mateus, el trabajo que tú tenías también, subirlo al Classroom para que los estudiantes que estén interesados lean y disfruten de esa lectura. La idea también es que ustedes disfruten de estas tareas, no las vean como una imposición y como algo aburrido. Me parece que les ha gustado a los que han presentado, lo que han investigado. Eso para mí es mejor, es la mayor satisfacción. Dicen, puedo argumentar a lo que mencionó uno de los compañeros. Por ejemplo, en Estados Unidos, en lo que viene en California, hay kinesiólogos que trabajan de diferente manera. En sí debería ser como equipos, a lo que pude ver. Por ejemplo, hay kinesiólogos que son empapados, tienen mucho conocimiento en la parte teórica, pero son un cero a la izquierda en la clínica. Así que forman equipos disciplinarios que uno se encargan de la parte clínica y otro argumenta con la parte teórica. Correcto, ese es el equipo ideal, ¿no? Hay pues investigadores. En muchos lugares, el último año que uno está estudiando kinesiología, le pregunto, o sea, ya puede, en España, por ejemplo, uno puede decir que le gusta la investigación y que nunca va a ser clínica. Entonces, último año, se prepara para ser investigador, es decir, el que acompaña al clínico en sus investigaciones. Es cierto eso, muy importante. Dicen, el material complementario que yo voy a dejar para el que le interesa va a hablar sobre el ejercicio como analgésico. Hoy en día, en el siglo XXI, se está reconociendo al ejercicio como el analgésico más potente. Son 4 revisiones. Ahí también hay un metaanálisis. Y también voy a dejar lo que es un estudio donde saca no una conclusión, sino una idea muy interesante de personas que tienen hernias, protuberancias, pero no refieren dolor. Entonces ahí llegamos a puede ser una conclusión de que el daño en el tejido no es igual a dolor, o dolor no es igual a daño en el tejido. Muy bien. Y otro sobre postura, igual ahí dicen, donde entendemos de que la postura no está relacionada con daño en el tejido, ni con dolor, ni con lesiones, ni con nada de eso. Voy a leer, me interesa. Muy bien, muchas gracias. Todos pueden dejar su material también, por favor, Alex. Bonitos esos tus sobre el calor, entonces tal vez alguien quiere trabajar sobre eso. Espero que dejen. Ok, vamos. Adelante. Yo también hice mi trabajo, al igual que Mateus, igual yo lo entendí como un concepto, algo así, porque esto de la fisioterapia basada en evidencia para mí fue algo nuevo, y encontrando así, yo lo entregué en mi trabajo, le presenté. Voy a revisar. Sí, tengo acá, como ustedes pueden ver en la pantalla compartida, estamos compartiendo, ¿no es cierto? Hay 5 trabajos presentados, los que han participado oral, igual. Vale, han presentado acá, han subido OK. Está haciendo frío, ¿por qué se envía? Para que compartan los compañeros, suban. Pero a mí me da pena que cuando yo pido, por favor, ¿quién quiere? Nadie participe. Y cuando ya estamos al filo de la clase aparecen todos que habían hecho. Y otra vez decir, deben preguntar en el momento cuando no es clara la instrucción para que hagan bien la tarea, porque hacer así a tientas tampoco a uno le da satisfacción, ¿ya? Entonces puedes subir briefing y yo lo voy a considerar. Lo he subido, Listen. Ya, aquí Listen, yo tengo una pequeña parte de lo que le expliqué, pero no sé si eso quiere que lo suba o lo puedo complementar con más información que busque de allá. Claro, pues me interesa mucho, María Clarisa, además por lo menos saber qué se llama el árbol, ¿no? Ya, Listen. Está bien. Es que como lo había hecho hace mucho tiempo, no me acordaba ya muy bien. Ya, Listen. No confíen pues en su mente. Todo anotado, todo sistematizado y bien guardado en una carpetita, así uno lo tiene a mano. ¿Ok? Está bien, Listen, gracias. Entonces, por favor, estudien, preparen el protocolo bonito. Voy a ser muy clara en las instrucciones acerca del protocolo, porque además con eso van a tener que al año en sus prácticas trabajar sus propios protocolos de bioseguridad. Entonces, esa tarea va a ser hasta el 14, van a tener como 2 semanas para hacerla. ¿Ya? Ok. Dice una pregunta. Dígame.
Dicen, y es que una vez asistí a un congreso donde estaban más o menos mostrando su investigación, lo que está basándose los fisioterapeutas. Es una investigación que ha abarcado el año pasado o anteaño pasado, creo que asistí a ese congreso, y estaba interesante, era porque se refería a una persona que tenía, o sea, los adultos mayores, pero usaban una tecnología avanzada que digamos, no sé, que se colocaba como lentes y hacía tipo como 3D, pero no estás haciendo nada, pero en sí estás agarrando algo. Y yo creo que se va a publicar más adelante y dicen cómo más o menos abarcaríamos los fisioterapeutas eso, o sea, cómo se adentraría eso, no, esa parte estoy un poco dudando porque la tecnología va avanzando y nosotros tenemos que ir adaptándonos a las nuevas ideas que van apareciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Si no, los robots nos van a quitar nuestro trabajo. Tienen que preocuparse. Ahora, ¿quién idea ese material que dice Lisette? ¿Quién ha hecho la idea? Es un kinesiólogo, entonces parte de los equipos que programan todas estas robots o estos programas con tanta tecnología, hay la presencia, por supuesto, de kinesiólogos, ¿no? Que ellos más o menos hacen los proyectos acerca de cómo se produce el movimiento, y es un ingeniero, el biomecánico se llaman, ¿no? ¿Qué se llaman estos ingenieros? Sí, biomecánicos que adaptan lo que el kinesiólogo dice a programas de sistemas, ¿no? Son ingenieros en sistemas, todo un equipo complejo, pero sí, los kinesiólogos estaremos al día, si no, nos vamos a quedar sin trabajo. Muy bien, entonces nos vemos. Disculpe que le corte. Una complementación más o menos de lo que yo había estado averiguando y viendo los documentos estos de las pruebas basadas en la evidencia. Como Mateo, vi más que todo documentos donde nos explicaban cómo se realizaban las pruebas basadas en la evidencia, ¿no? Es por eso que al principio no comenté sobre el tema, pero es algo muy interesante que vi en una revista de Chile, donde decían que incluso en Chile, que es un país que está muy desarrollado en el área de la medicina más que todo, no hay mucha participación de la prueba en evidencia, ¿no? Que habían realizado un estudio donde en el área de la kinesiología, mediante una prueba de corte con cuestionarios que habían aplicado a los kinesiólogos que están trabajando allá en el área pública, habían visto que la mayoría de ellos no trabajan con la prueba basada en la evidencia, y es lo que están queriendo aplicar hoy en día. Es muy interesante este estudio, han sacado un porcentaje de un 62% de kinesiólogos que no trabajan o no conocen en sí la prueba basada en la evidencia, puede imaginarse. ¿Cómo estamos aquí? Sí. Yo diría que el 99% trabajamos, como ha mencionado Luis Fernando, ¿no? Trabajamos aplicando lo que se dice que se aplica y nada más vemos si da o no resultado. Chile es un país, en la parte de kinesiología, Chile y Brasil son lugares sumamente adelantados, colegas muy estudiosos. Entonces vale la pena siempre buscar esas referencias, ¿no? En Chile y en Argentina. Yo diría que más en Chile y en el Brasil, pero por supuesto en Argentina, en Perú, mucho más que nosotros, lamentablemente, así es. Bueno, y además han animado a... Perdón, Luis. No, es muy interesante, Claudia. Lo que quería decirle era que en otro documento que vi, en el que hablaba de la CC, que había sido una institución o una revista en sí que se había sabido, que se ha lanzado más o menos desde 1995 con la colaboración de la Crutch Liberty y también de la American School of Fisioterapia, y esto ha ayudado ya en Europa, en América, ¿no?, a que se obtenga un lugar donde se pueda
adquirir más documentación, casi un 90% de la documentación que los fisioterapeutas están subiendo, tanto fisioterapeutas, médicos, en toda la área de salud, están subiendo información basada en la evidencia. Entonces, es muy interesante poder averiguar un poquito más a las personas que podría gustar. ¿Por qué no subes esta dirección, por favor? Ya Lisa, la voy a subir a la plataforma. ¿Y qué entonces, además, qué tenemos que hacer? Seguramente toda esa información, Claudia, está en inglés. No, lo que he encontrado está en español, dice. O sea, explica desde cuándo se ha empezado con esto es una revista iberoamericana la que tengo, de donde he sacado, que es de fisioterapia y kinesiología, donde está todo esto de la CCE, de la ayuda que ha tenido desde 1995 ya en el área de la fisioterapia. Entonces voy a subirlo el link, Listen, para que puedan verlo, y de lo de Chile también. Ok, esperamos entonces todas esas promesas, voy a estar pendiente. Y en este tiempo que va a haber, diciembre, enero, febrero, intenten un cursito técnico de inglés. El que quiere estar actualizado, sí o sí tiene que por lo menos leer en inglés, ¿no? La primera información sale en inglés. Después de años se traduce. Ahora, yo puedo entrar a un sitio y usar el traductor Google, pero ustedes ven, es lo mismo. Y peor en cosas técnicas. Entonces les invito, estudiantes, a que aprendan por lo menos el inglés técnico para estar bien actualizados en las novedades, ¿no? Yeah. Aunque la investigación se haga en Chile, en Brasil, primero se publica en inglés. Y pasan fácilmente 2 años para que se publique en español. Bien, quedamos aquí. Nos vemos el 14 entonces, y muy interesante sus investigaciones. Yo también he aprendido mucho. Y espero que las pongan en el Classroom, por favor, para que todos los interesados puedan acceder directamente. ¿Ok? Hasta luego. Está bien, Licen, hasta luego. Hasta luego. Como no me envió enlace, así que a huevo. Muchas gracias.
Ya.
La golpe a mí podrían decir. La calancha y la de la calancha. Ya es una lugar de eso. Ya iré. ¡Otra vez! ¡Ah! Adiosito, me voy, en fin. Adiós. Adiós, adiós, adiós.